Hay memorias que se adhieren al alma como la humedad perpetua de nuestros cafetales. Llevo años viviendo en Medellín, pero no puedo olvidar lo que sucedió en mi pequeño pueblo natal en las montañas de Antioquia, donde el aire siempre olía a café y gardenias, y donde las tardes se llenaban del canto de las mirlas y el rumor distante de las quebradas. Me llamo Esperanza, aunque mi familia siempre me ha llamado Espie. Tengo 35 años ahora, pero los eventos que voy a relatar ocurrieron cuando apenas tenía 18, en el pequeño corregimiento de San Rafael de los Cerros, un lugar donde las casas de bareque se aferraban a las laderas como flores silvestres, y donde cada familia conocía la historia de las demás desde hacía generaciones. En aquellos días, nuestro pueblo tenía una rutina tranquila marcada por el ciclo del café. Mi padre, don Aurelio, trabajaba en una pequeña finca familiar, y mi madre, doña Carmen, atendía una tiendita donde vendía arepas, café sello rojo y productos de primera necesidad. Yo ayudaba en la tienda después de terminar mis estudios en el colegio departamental, soñando con algún día estudiar enfermería en Medellín. La vida espiritual del pueblo la lideraba el padre Eliseo, un sacerdote mayor que había llegado desde Bogotá hacía más de 20 años. Era un hombre bondadoso pero ya muy cansado, que celebraba misa los domingos en nuestra pequeña iglesia de piedra y cal, construida por los antepasados en la época de la colonización. Sus sermones eran sencillos y llenos de referencias a la vida campesina, siempre hablando de cómo Dios bendecía el trabajo honrado de la tierra. Sin embargo, el padre Eliseo comenzó a mostrar signos de fatiga. Sus manos temblaban al alzar el cáliz, su voz se quebraba durante las oraciones, y algunas veces se quedaba dormido durante la confesión. La comunidad empezó a preocuparse, ¿qué pasaría cuando el padre ya no pudiera seguir guiándonos? Fue en esa época de incertidumbre cuando llegó hermano Salvador. Apareció un sábado por la tarde, subiendo por el sendero empedrado que conectaba nuestro pueblo con la carretera principal. Llevaba un morral de cuero gastado, una Biblia encuadernada en piel, y vestía una guayabera blanca impecable que contrastaba con su piel bronceada por el sol. Recuerdo vívidamente el momento en que lo vi por primera vez. Estaba barriendo el frente de la tienda cuando él se acercó con una sonrisa que irradiaba calidez y confianza. Sus ojos eran de un verde intenso, poco común en nuestra región, y su cabello castaño estaba peinado hacia atrás con gomina. Tenía una presencia magnética que inmediatamente captaba la atención. «Buenas tardes, señorita», me saludó con una voz grave y melodiosa. «¿Podría indicarme dónde puedo encontrar al párroco? Vengo a ofrecer mis servicios como evangelizador». Su manera de hablar era culta, con un acento que no pude identificar completamente, aunque parecía tener toques de la costa atlántica mezclados con algo más urbano. Le señalé el camino hacia la casa cural y él agradeció con una reverencia que me pareció extrañamente formal para nuestro pueblo sencillo. No pasó mucho tiempo antes de que hermano Salvador se convirtiera en la comidilla del pueblo. El padre Eliseo, quizás aliviado de tener ayuda, le permitió dar charlas de catequesis en las tardes y liderar el rosario vespertino. Salvador tenía un don natural para la oratoria. Conocía pasajes bíblicos que ni siquiera el padre Eliseo había mencionado, y tenía una manera de explicar las escrituras que hacía que hasta los conceptos más complejos parecieran claros y cercanos. Mi madre quedó inmediatamente encantada. «Ese hermano sí sabe hablar de Dios», decía mientras preparaba el café de la tarde. «Uno lo escucha y siente que realmente entiende lo que Jesús quería enseñarnos». Mi padre era más cauteloso, como siempre. «El muchacho habla bonito, pero hay algo en sus ojos que me inquieta», me confesó una noche mientras revisábamos las cuentas de la tienda. «Es como si tuviera hambre de algo que no es precisamente la palabra de Dios». Yo escuchaba estas conversaciones con curiosidad creciente. Salvador era indudablemente carismático y parecía genuinamente interesado en el bienestar espiritual de nuestra comunidad. Sin embargo, había algo en su manera de mirar, especialmente cuando observaba a las mujeres jóvenes del pueblo, que me causaba una extraña desazón. A las pocas semanas, Salvador anunció que había recibido una revelación divina durante sus oraciones nocturnas en la quebrada La Cristalina, el arroyo que bajaba desde las montañas y que considerábamos sagrado porque nuestros abuelos decían que tenía propiedades curativas. Según él, Dios le había mostrado que nuestro pueblo había sido elegido para albergar un círculo de purificación espiritual, un grupo selecto de jóvenes que se dedicarían completamente a la contemplación y el servicio divino. La propuesta causó gran revuelo. Salvador explicó que este círculo se reuniría en las noches junto a La Cristalina, donde las aguas benditas amplificarían sus oraciones y les permitirían alcanzar un estado de comunión directa con lo divino.
Prometía que quienes participaran experimentarían milagros, visiones y una paz espiritual que trascendía todo entendimiento humano. Mi hermana menor, Rocío, fue una de las primeras en mostrar interés. Acababa de cumplir 16 años y siempre había sido muy devota, pero Salvador logró despertar en ella una fascinación religiosa que rayaba en la obsesión. De ser una muchacha alegre que disfrutaba tejiendo y cantando vallenatos mientras trabajaba, se transformó en alguien silenciosa y ensimismada, que hablaba únicamente de la llamada sagrada y la purificación del alma. Cuando le preguntaba sobre las reuniones nocturnas, sus respuestas eran vagas y misteriosas. Es difícil de explicar, Espie, me decía con una sonrisa distante. Es como si Salvador pudiera ver directamente en nuestras almas y supiera exactamente qué necesitamos para acercarnos más a Dios. La familia estaba dividida. Mi madre veía la transformación de Rocío como una bendición, por fin mi niña encontró su verdadero propósito en la vida. Pero mi padre compartía mi preocupación. Las ojeras de Rocío se hacían más pronunciadas cada día, había perdido peso notablemente, y a veces la encontrábamos hablando sola en su cuarto, susurrando oraciones en lo que parecía ser un idioma inventado. Decidí investigar por mi cuenta. Una noche de luna llena, me escabullí de casa y seguí el sendero hacia la cristalina. El sonido del agua corriendo y el coro nocturno de grillos y ranas creaban una sinfonía natural que normalmente me tranquilizaba, pero esa noche todo parecía cargado de una tensión inexplicable. Desde mi escondite detrás de un guayacán florido, pude observar una escena que aún me persigue en las pesadillas. Salvador estaba de pie en el centro de un círculo formado por 8 o 9 muchachas, incluyendo a Rocío. Todas tenían velas encendidas y sus rostros mostraban una expresión de éxtasis que me resultó profundamente perturbadora. Salvador hablaba en voz baja, pero el eco natural de la quebrada amplificaba sus palabras. Lo que escuché no era español, ni latín, ni ningún idioma que hubiera oído antes. Las palabras tenían un ritmo hipnótico y parecían provocar una reacción física en las muchachas. Algunas se balanceaban, otras temblaban, y vi a Rocío con los ojos completamente en blanco, como si estuviera en un trance profundo. De repente, el agua de la quebrada comenzó a agitarse de manera antinatural. No había viento esa noche, pero las ondas se extendían desde el centro hacia las orillas como si algo invisible hubiera caído al agua. Salvador levantó las manos hacia el cielo y las agitaciones cesaron abruptamente, pero pude percibir un cambio en la atmósfera, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y opresivo. Una de las muchachas, la hija de don Ramiro el herrero, se desplomó de repente. Las demás la rodearon, pero Salvador las detuvo con un gesto y se acercó a ella. Puso sus manos sobre su frente y murmuró algo que no pude distinguir. La muchacha se incorporó lentamente, pero cuando la luz de las velas iluminó su rostro, vi algo que me heló la sangre. Sus ojos tenían la misma expresión vacía que había visto en Rocío. No pude soportar más. Me alejé tan silenciosamente como pude, pero en mi prisa tropecé con una raíz expuesta. El sonido hizo que todas las cabezas se volvieran hacia mi dirección. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran oírlo. A la mañana siguiente intenté contarle a mi padre lo que había visto, pero mis palabras sonaban inconexas e increíbles hasta para mí misma. ¿Cómo explicar esa sensación de maldad que había percibido? ¿Cómo describir el miedo primitivo que me había invadido al ver a esas muchachas en trance? Mi padre me escuchó con atención, pero pude ver la duda en sus ojos. Mijita, ¿no será que la oscuridad y tu preocupación por Rocío te hicieron ver cosas que no eran? Sus palabras me dolieron, pero comprendí su escepticismo. Sin embargo, los eventos que siguieron confirmaron que mis temores estaban justificados. Salvador convenció al pueblo de cederle una finca abandonada en las afueras, un lugar que había pertenecido a la familia Herrera antes de que emigraran a Estados Unidos. La propiedad tenía una casa principal de adobe y teja de barro, varios cuartos auxiliares, y estaba rodeada por cafetales silvestres que nadie había cuidado en años. Con la ayuda entusiasta de la comunidad, Salvador transformó el lugar en lo que él llamó el refugio de las almas puras. Organizó mingas para limpiar los terrenos, reparar los techos y construir una capilla improvisada usando madera de guayacán y palma de iraca. Todo el pueblo participó, desde los niños que cargaban piedras hasta los ancianos que ofrecían consejos sobre técnicas de construcción tradicionales. Yo misma ayudé, debo admitirlo. Era difícil resistirse al entusiasmo colectivo, y Salvador tenía una manera de hacer que cada persona se sintiera valorada e importante.
Siempre tenía una palabra de aliento, una palmada en el hombro, una sonrisa que parecía exclusivamente dirigida a ti. Una vez terminada la construcción, las muchachas del círculo de purificación se mudaron permanentemente al refugio. Rocío fue una de las primeras. Recogió sus pocas pertenencias, sus vestidos, su rosario de nácar, la guitarra que le había regalado mi abuelo, y se despidió de nosotros como si partiera hacia una tierra prometida. No se preocupen por mí, nos dijo con una serenidad que me resultó más inquietante que tranquilizadora. Salvador me está enseñando a comunicarme directamente con los ángeles. Pronto tendré revelaciones que ayudarán a toda nuestra familia. Mi madre lloraba de emoción. Mi padre y yo llorábamos de una angustia que no sabíamos cómo expresar. Los días que siguieron fueron un tormento. Rocío regresaba ocasionalmente para visitas breves, pero cada vez se veía más delgada, más pálida, más ausente. Sus ojos, que antes brillaban con la travesura típica de su edad, ahora tenían una opacidad vidriosa que me recordaba a los ojos de los peces muertos que a veces encontrábamos en la quebrada después de las lluvias torrenciales. Cuando le preguntaba sobre su vida en el refugio, sus respuestas eran mecánicas y repetitivas. Estamos muy cerca de una revelación importante. Salvador nos está preparando para recibir la gracia divina. Pronto entenderán por qué Dios nos eligió. Otras familias del pueblo empezaron a expresar preocupaciones similares. Doña Esperanza Giraldo, cuya hija Marisol también se había unido al círculo, llegó una tarde a nuestra tienda visiblemente angustiada. Carmen, le dijo a mi madre, yo no sé qué está pasando allá arriba, pero mi Marisol ya no es la misma. Ayer vino a pedirme que le diera todas las joyas de mi abuela, dizque para una ofrenda especial. Cuando le pregunté para qué, me dijo que Salvador necesitaba objetos con energía ancestral, para completar un ritual de purificación. Mi madre intentó tranquilizarla, pero yo noté la preocupación creciente en su voz. Incluso ella, que había sido una de las defensoras más entusiastas de Salvador, comenzaba a tener dudas. Fue entonces cuando el padre Eliseo, a pesar de su estado de salud deteriorado, decidió actuar. Una mañana llegó a nuestra tienda apoyándose pesadamente en su bastón de Guayacán, con una expresión más grave de la que le había visto nunca. Esperanza, me dijo, dirigiéndose a mí específicamente, necesito que me ayudes. Hay algo maligno ocurriendo en ese refugio, y creo que tú eres la única que puede ayudarme a descubrir qué es. Sus palabras me sorprendieron. ¿Por qué yo, padre? Porque tienes la fortaleza que a mí me falta, respondió con una sonrisa triste. Y porque he visto cómo miras a Salvador. Tú nunca te dejaste engañar por su encanto. El padre Eliseo me contó que había intentado visitar el refugio varias veces, pero Salvador siempre encontraba excusas para mantenerlo alejado. Las pocas veces que había logrado entrar, las muchachas parecían aterrorizadas y se negaban a hablar con él en privado. Anoche tuve un sueño terrible, me confesó. Vi a nuestras niñas encadenadas al fondo de la cristalina, con los ojos abiertos pero sin vida. Desperté con la certeza de que algo horrible va a suceder pronto. Decidimos actuar juntos. El padre Eliseo escribiría a la diócesis de Medellín pidiendo ayuda, mientras yo intentaría obtener más información sobre lo que realmente ocurría en las reuniones nocturnas. Esa misma noche me armé de valor y seguí de nuevo el sendero hacia la cristalina. Esta vez llevé conmigo el cuchillo de cocina de mi madre y una linterna pequeña que guardé en mi delantal. El miedo me provocaba escalofríos, pero la imagen de Rocío desvaneciéndose poco a poco me daba la fuerza necesaria para continuar. Lo que presencié esa noche superó mis peores temores. El círculo de muchachas era más grande, conté al menos 12 siluetas, y todas estaban vestidas con túnicas blancas que nunca había visto antes. Salvador llevaba una túnica negra y tenía pintados en el rostro símbolos que parecían una mezcla entre jeroglíficos y dibujos tribales. En el centro del círculo había una especie de altar improvisado hecho con piedras del río. Sobre él pude distinguir varios objetos, velas negras, copas de metal, y lo que parecían ser huesos de animales pequeños. El olor que emanaba del lugar era nauseabundo, una mezcla de incienso rancio, sangre y algo pútreo que me hizo contener las náuseas. Salvador comenzó a entonar esas palabras incomprensibles que había escuchado antes, pero esta vez el ritual parecía más intenso. Las muchachas respondían al unísono, y sus voces creaban un eco fantasmal que rebotaba entre las rocas de la quebrada. De repente, Rocío se adelantó hacia el altar.
Salvador tomó una copa de metal y la llenó con un líquido oscuro que no pude identificar. Mi hermana bebió el contenido y inmediatamente comenzó a convulsionar. Las demás muchachas formaron un círculo más cerrado alrededor de ella, cantando con más intensidad. No pude quedarme a ver más. El horror me paralizaba, pero el instinto de supervivencia me obligó a alejarme. Esta vez logré llegar a casa sin ser detectada, pero pasé toda la noche vomitando y temblando, incapaz de procesar lo que había presenciado. A la mañana siguiente busqué al padre Eliseo y le conté todo. Su rostro se puso lívido mientras escuchaba mi relato. Tenemos que actuar inmediatamente, me dijo. Lo que describes son rituales de brujería o algo peor. Esas muchachas están en peligro mortal. Pero cuando intentamos movilizar al pueblo, descubrimos que Salvador se había anticipado a nosotros. Durante el sermón del domingo, anunció que había recibido una revelación urgente sobre fuerzas malignas que intentaban corromper su obra sagrada. Hermanos y hermanas, declaró con voz temblorosa de aparente emoción, Satanás ha enviado a sus emisarios para destruir lo que hemos construido. Hay personas en este mismo pueblo que están esparciendo mentiras sobre nuestro círculo de purificación. Sus ojos se clavaron directamente en los míos mientras hablaba. Sentí como si todo el pueblo me estuviera observando, como si llevara un letrero que me identificara como la traidora. Pero no teman, continuó Salvador, porque el Señor me ha mostrado cómo proteger a nuestras almas puras. Esta misma noche realizaremos la ceremonia final de purificación. Aquellas que han sido elegidas ascenderán a un plano superior de existencia espiritual. Sus palabras me llenaron de pánico. No sabía exactamente qué significaban, pero tenía la certeza de que se refería a algo terrible. Esa tarde llegaron al pueblo 2 sacerdotes enviados por la diócesis en respuesta a la carta del padre Eliseo. Se presentaron como padre Augusto y padre Miguel, ambos hombres jóvenes y decididos que habían sido enviados específicamente para investigar irregularidades doctrinales reportadas en nuestra comunidad. Salvador los recibió con su característica sonrisa encantadora, pero pude percibir una tensión subyacente en su postura. Los invitó a recorrer el refugio, mostrándoles las instalaciones con el orgullo de quien no tenía nada que ocultar. Sin embargo, cuando los sacerdotes pidieron hablar privadamente con las muchachas del círculo, Salvador se mostró evasivo. Están en un periodo de ayuno y contemplación silenciosa, explicó. Interrumpir su proceso espiritual en este momento crucial podría ser perjudicial para sus almas. El padre Augusto insistió, y finalmente Salvador accedió a una entrevista grupal supervisada por él. Cuando vi a las muchachas reunidas, el impacto fue devastador. Todas estaban demacradas, con ojeras profundas y una palidez enfermiza. Rocío estaba entre ellas, pero apenas la reconocí, había perdido tanto peso que parecía un fantasma de sí misma. Durante la entrevista, las respuestas de las muchachas fueron mecánicas e idénticas, como si hubieran sido ensayadas. Hablaban de bendiciones espirituales, comunión divina y preparación para la ascensión, pero sus ojos permanecían vacíos y sin vida. El padre Miguel intentó hacer preguntas específicas sobre su alimentación, sus horarios de descanso y sus actividades diarias, pero Salvador intervenía constantemente, reformulando las preguntas o respondiendo en lugar de las muchachas. Cuando los sacerdotes pidieron inspeccionar la capilla y los dormitorios, Salvador se negó rotundamente. Los espacios sagrados no pueden ser profanados por la duda y la desconfianza, declaró con una firmeza que contrastaba dramáticamente con su personalidad habitual. Esa noche, Salvador anunció que era hora de la ceremonia final. Dijo que las almas puras ya estaban listas para trascender este mundo material y unirse con la divinidad en un plano superior de existencia. El pánico se apoderó de mí. Sabía que tenía que hacer algo, pero me sentía impotente ante la magnitud de la situación. El padre Eliseo estaba demasiado débil para actuar, y los sacerdotes visitantes habían regresado a Medellín para informar a sus superiores y regresar con más ayuda. Decidí actuar por mi cuenta. Si Salvador planeaba lastimar a esas muchachas esa noche, no podía quedarme sin hacer nada mientras mi hermana estaba entre ellas. Armada con una macheta que tomé del cobertizo de mi padre y una botella de aguardiente que pensé usar como arma incendiaria si fuera necesario, me dirigí hacia la Cristalina cerca de la medianoche. El pueblo estaba sumido en un silencio inquietante, como si hasta los grillos y las ranas hubieran percibido que algo siniestro estaba por suceder. Al acercarme a la quebrada, pude ver el resplandor de múltiples hogueras.
El olor a humo se mezclaba con ese aroma pútrido que había percibido la noche anterior, pero esta vez era mucho más intenso. Desde mi escondite pude observar una escena que aún me despierta gritando en las noches. Las muchachas estaban dispuestas en un círculo más amplio que antes, pero ahora estaban atadas con cuerdas de fique a estacas clavadas en el suelo. Todas tenían los ojos vendados y mordazas que les impedían hablar. Salvador, vestido completamente de negro y con el rostro pintado con símbolos cada vez más elaborados, caminaba entre ellas llevando una daga ceremonial que brillaba a la luz de las hogueras. Hablaba en ese idioma incomprensible, pero esta vez su voz tenía una cualidad gutural y amenazante que me erizó la piel. En el centro del círculo había un altar más grande y elaborado que los anteriores. Sobre él pude distinguir cráneos de animales, copas llenas de líquidos oscuros, y libros abiertos con páginas que parecían estar escritas con sangre. De repente, Salvador se detuvo frente a Rocío. Levantó la daga hacia el cielo y comenzó a gritar en ese idioma demoníaco. El agua de la quebrada empezó a agitarse violentamente, como si hubiera entrado en ebullición. Un viento sobrenatural se levantó de la nada, apagando algunas hogueras y haciendo que las llamas restantes danzaran de manera antinatural. No pude soportar más. Sin pensar en las consecuencias, salí corriendo de mi escondite gritando: «Dejen a mi hermana en paz, malditos». Mi aparición causó una conmoción inmediata. Salvador se volvió hacia mí con una expresión de furia que transformó completamente su rostro. Por un momento pude ver lo que realmente era. No había nada humano en esos ojos verdes que antes me habían parecido hermosos. La traidora rugió con una voz que no parecía salir de su garganta. «Vienes a interrumpir la consumación de la gran obra». Corrí hacia Rocío, intentando cortar sus ataduras con la macheta, pero Salvador se interpuso en mi camino. Se movía con una agilidad sobrenatural, como si sus pies no tocaran el suelo. «Tú también serás purificada», me dijo con una sonrisa que reveló dientes que parecían más afilados de lo normal. «Tu sacrificio hará que la ceremonia sea aún más poderosa». Intenté atacarlo con la macheta, pero él la detuvo con sus manos desnudas sin mostrar signos de dolor, a pesar de que pude ver sangre corriendo entre sus dedos. Su fuerza era inhumana. Fue entonces cuando escuché las voces. El padre Augusto y el padre Miguel habían regresado esa misma noche con refuerzos de la diócesis, y mi padre los había guiado hasta la quebrada después de descubrir mi ausencia. «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te alejes de estas almas inocentes», gritó el padre Augusto mientras se acercaba con un crucifijo en alto. La reacción de Salvador fue instantánea y aterradora. Soltó un rugido que no podía provenir de una garganta humana y retrocedió como si el crucifijo fuera una antorcha encendida. Su apariencia comenzó a cambiar, su piel adquirió un tono grisáceo, sus ojos se volvieron completamente negros, y pude ver algo que parecían cuernos pequeños brotando de su frente. «Malditos sean», gritó con múltiples voces superpuestas. «La obra debe completarse. Las almas puras me pertenecen». Pero los sacerdotes continuaron avanzando, recitando oraciones en latín y rociando agua bendita. Otros hombres del pueblo, incluyendo a mi padre, corrieron a liberar a las muchachas mientras Salvador se retorcía como si el aire mismo lo estuviera quemando. De repente, una luz cegadora iluminó toda la quebrada. Cuando mi visión se aclaró, Salvador había desaparecido. Solo quedaba el eco de su risa demoníaca reverberando entre las montañas. Las muchachas estaban vivas, pero en un estado lamentable. Rocío y las demás habían sido drogadas con alguna sustancia que las mantenía en un estado de semiconciencia. Tardaron días en recuperarse completamente, y cuando lo hicieron, ninguna recordaba claramente lo que había pasado durante sus últimas semanas en el refugio. Rocío me contó fragmentos de recuerdos. Rituales nocturnos donde Salvador les daba pociones que las hacían sentir, flotando fuera de sus cuerpos, sesiones donde él las hipnotizaba y les hacía repetir palabras en idiomas extraños, y una sensación constante de estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El refugio fue destruido por orden de la diócesis. Los sacerdotes encontraron en el lugar evidencias de prácticas ocultistas, libros de magia negra, instrumentos de tortura, y restos de animales sacrificados. En una habitación secreta descubrieron un altar dedicado a entidades demoníacas, con representaciones grotescas talladas en las paredes. Salvador nunca fue encontrado. Algunos decían que había huido hacia Venezuela, otros que se había lanzado a las aguas de la Cristalina y había sido arrastrado por la corriente. Pero yo sabía que lo que habíamos enfrentado esa noche no era completamente humano.
Los meses que siguieron fueron difíciles para todo el pueblo. Varias familias decidieron emigrar, incapaces de superar el trauma de lo ocurrido. Otras se sumieron en una religiosidad obsesiva, como si quisieran compensar por haber sido engañadas por el mal. Rocío nunca volvió a ser completamente la misma. Aunque recuperó peso y su apariencia física se normalizó, algo en su interior había cambiado para siempre. A veces la encontraba mirando fijamente hacia las montañas, como si escuchara voces que solo ella podía percibir. A veces siento que él todavía está aquí, me confesó una tarde mientras tejíamos en el corredor de la casa. Es como si hubiera dejado parte de sí mismo en todas nosotras. Decidí no contarle que yo también sentía esa presencia. En las noches, especialmente cuando llovía fuerte y el sonido del agua me recordaba a la cristalina, podía escuchar su voz llamándome, prometiéndome revelaciones y poderes que estaban más allá de la comprensión humana. Un año después, mi familia y yo nos mudamos a Medellín. Mi padre vendió la finca y la tienda, y usamos el dinero para empezar una nueva vida en la ciudad. Yo logré estudiar enfermería, como siempre había soñado, y ahora trabajo en el Hospital San Vicente de Paúl. Pero las cicatrices de aquella experiencia nunca han sanado completamente. Cada vez que atiendo a un paciente que murmura en delirio, cada vez que veo a alguien con una mirada demasiado intensa o escucho a predicadores carismáticos en la radio, siento que ese frío familiar recorre mi espalda. He sabido por cartas de antiguos vecinos que cosas extrañas siguen ocurriendo en San Rafael de los Cerros. Dicen que en las noches de luna llena se escuchan cánticos provenientes de la cristalina, y que algunas personas han visto una figura vestida de negro caminando por los senderos de montaña. También he oído rumores de un predicador que aparece en pueblos remotos de Santander y Boyacá, siempre con el mismo patrón, llega ofreciendo salvación espiritual, forma círculos de jóvenes devotos, y desaparece dejando tras de sí familias destrozadas y comunidades traumatizadas. La última vez que supe de él fue hace 2 años, cuando una enfermera de Tunja me contó sobre eventos similares en un pueblo cerca de la laguna de Tota. Las coincidencias eran demasiado específicas para ser casuales. Un hombre carismático con ojos verdes, rituales nocturnos junto a cuerpos de agua, muchachas que desaparecían o regresaban cambiadas para siempre. Rocío ahora vive en Bogotá, trabajando como secretaria en una empresa de contabilidad. Nos vemos pocas veces al año, pero cuando lo hacemos, evitamos hablar del pasado. Sin embargo, en sus ojos aún puedo ver esa sombra que Salvador dejó en ella, como una marca invisible que nunca podrá borrarse completamente. Mi madre murió hace 3 años, llevándose a la tumba la culpa de haber apoyado inicialmente a Salvador. En sus últimos días, deliraba frecuentemente sobre el hombre de ojos verdes que robaba almas, y me suplicaba que prometiera proteger a Rocío de las voces que vienen del agua. Mi padre, ahora jubilado, pasa sus días cultivando un pequeño jardín en el patio de nuestra casa en Medellín. Rara vez habla de lo ocurrido, pero a veces lo encuentro mirando hacia las montañas con una expresión de vigilancia constante, como si esperara que Salvador apareciera en cualquier momento para reclamar lo que considera suyo. El padre Eliseo falleció pocos meses después de los eventos, pero antes de morir me entregó una carta sellada con instrucciones de abrirla solo si alguna vez escuchaba rumores de actividades similares en otros lugares. La abrí después de recibir la información sobre Tunja, y contenía una lista de nombres y lugares donde habían ocurrido incidentes parecidos durante los últimos 50 años. La carta revelaba que Salvador, o la entidad que usaba ese nombre, había estado operando durante décadas en diferentes regiones de Colombia, Venezuela y Ecuador. Siempre con el mismo método, siempre dejando el mismo rastro de destrucción espiritual. El padre Eliseo había contactado secretamente con otros sacerdotes que habían enfrentado situaciones similares, formando una red informal de vigilancia que monitoreaba estos eventos. En la carta me pedía que continuara su trabajo, usando mi posición en el hospital para identificar víctimas potenciales y alertar a las autoridades eclesiásticas cuando fuera necesario. Desde entonces, he documentado cuidadosamente cada rumor, cada testimonio, cada patrón que podría indicar la presencia de Salvador o entidades similares. He creado una red de contactos entre enfermeras, médicos, psicólogos y trabajadores sociales que están atentos a signos específicos, comunidades rurales con súbitos brotes de fervor religioso, jóvenes que presentan síntomas de trauma psicológico sin causa aparente, y reportes de rituales nocturnos cerca de cuerpos de agua. Mi trabajo en el hospital me ha permitido ayudar a varias víctimas de experiencias similares. He aprendido a reconocer los signos, la mirada ausente, los periodos de amnesia selectiva,
la tendencia a murmurar en idiomas incomprensibles durante el sueño, y una aversión inexplicable a ciertos sonidos o lugares. Cada caso que atiendo me recuerda por qué es tan importante mantenerse vigilante. El mal no siempre se presenta con cuernos y tridente. A menudo llega vestido de santidad, hablando de salvación y prometiendo respuestas a nuestras dudas más profundas. He aprendido que la fe verdadera debe coexistir con la duda sana, que las promesas de revelación inmediata deben ser recibidas con escepticismo, y que cualquier líder espiritual que demande aislamiento de la familia y la comunidad debe ser considerado sospechoso. Pero sobre todo, he aprendido que el silencio es cómplice del mal. Por eso comparto esta historia, a pesar del dolor que me causa recordar esos días terribles. Porque en algún lugar de las montañas de Colombia, Venezuela o Ecuador, hay comunidades que podrían estar viviendo lo mismo que nosotros vivimos, y familias que podrían estar perdiendo a sus hijas ante promesas de purificación espiritual que esconden intenciones demoníacas. Si alguna vez escuchan hablar de un predicador carismático que forma círculos de jóvenes devotos, que realiza rituales nocturnos junto al agua, y que promete revelaciones que van más allá del entendimiento humano, no duden en alertar a las autoridades eclesiásticas locales y mantener a sus seres queridos cerca. La verdadera fe no requiere aislamiento, no demanda sacrificios extremos, y no promete atajos hacia la divinidad. La verdadera fe es paciente, compasiva, y siempre busca la unión, no la separación. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte entre los edificios de Medellín y el sonido me recuerda al murmullo de la cristalina, todavía puedo escuchar la voz de Salvador llamándome. Pero ahora sé que esa voz no viene de Dios, sino de algo mucho más oscuro que busca almas puras para contaminar con su maldad. Y mientras tenga fuerzas para hacerlo, seguiré contando esta historia, seguiré vigilando, y seguiré protegiendo a quienes puedan encontrarse con predicadores que prometen el cielo pero entregan el infierno. Porque la verdad, por dolorosa que sea, es la única arma que tenemos contra la oscuridad que se disfraza de luz. Cuando mi marido Héctor y yo decidimos remodelar el departamento en San Telmo, jamás imaginamos que al quitar esas baldosas antiguas del piso íbamos a descubrir algo que cambiaría para siempre la forma en que entiendo ciertos recuerdos de la infancia de mis hijas. Soy Mercedes, aunque todos me dicen Meche. Tengo 42 años y siempre me consideré una mujer de pies bien plantados en la tierra. Trabajo como contadora en una empresa de barracas, y aunque me fascina escuchar los relatos de aparecidos que cuentan las viejas del barrio mientras toman mate en la vereda, nunca les presté demasiada atención a esas cosas del más allá. Hasta que pasó lo que les voy a contar. Nuestro departamento está en un edificio de los años 40, esos de construcción sólida con techos altos y habitaciones amplias que se consiguen en San Telmo. Lo compramos cuando Sofía, mi hija mayor, tenía 5 años y Valentina, la menor, apenas gateaba. Era un departamento con mucha historia, paredes gruesas, pisos de baldosas hidráulicas con dibujos geométricos típicos de la época, y esas puertas de madera maciza que ya no se hacen. Durante años hablamos de hacer algunas reformas, pero entre el trabajo, las cuotas del colegio de las nenas, los gastos del día a día y la inflación que nunca para en este país, siempre postergábamos los proyectos de mejoras. Fue recién cuando Sofía se fue a estudiar psicología a La Plata y Valentina comenzó su carrera de diseño gráfico en la UBA, que por fin nos decidimos a encarar la remodelación. El departamento se había quedado demasiado silencioso sin las risas y las peleas constantes de mis hijas. Pero antes de llegar a lo que encontramos debajo del piso, tengo que contarles algo que pasó hace varios años, cuando las chicas eran pequeñas. Sofía tenía unos 7 años cuando empezó con episodios de sonambulismo. No era algo que me preocupara demasiado al principio. Mi hermana Claudia me había contado que su hijo Matías también había pasado por una etapa similar y que era bastante común en los chicos. Como siempre fui de sueño liviano, cualquier ruidito me despertaba. En aquella época, me levantaba varias veces durante la noche a verificar que las nenas estuvieran bien, cerraba la ventana del balcón si hacía viento, revisaba que la puerta del departamento estuviera bien cerrada con llave y cadena, controlaba que no hubiera pérdidas de gas. Cosas típicas de madre porteña, supongo. Una madrugada me desperté con la sensación de que alguien estaba caminando por el departamento. Salí de la pieza y ahí estaba Sofía, parada en el pasillo que conecta las habitaciones con el living. Tenía los ojos abiertos pero vidriosos, como si estuviera mirando algo que yo no podía ver.
Lo más extraño era que se balanceaba muy despacio, como si estuviera tratando de mantener el equilibrio en el subte cuando frena de golpe. Me acerqué y le hablé bajito, pero era como si no me escuchara para nada. Me pasé la mano por delante de los ojos y ni siquiera parpadeó. Héctor es de esos tipos que si cae una bomba no se despierta, así que casi nunca se enteraba de estos episodios nocturnos. La mayoría de las veces, después de guiar a Sofía de vuelta a su cama, él seguía durmiendo como si nada. Lo que más me llamaba la atención era el lugar donde Sofía se quedaba parada. Siempre en el mismo punto del pasillo, cerca de donde la pared hace una especie de recodo hacia el living. Se quedaba ahí, inmóvil, mirando fijamente hacia abajo, como si algo en el piso la hipnotizara. Una noche en particular, la encontré en esa misma posición, pero esta vez tenía las manos apoyadas en el piso. Estaba literalmente en 4 patas, como un bebé, acariciando las baldosas con las palmas abiertas. El sonido que hacía era muy suave, como cuando pasas la mano por una superficie áspera. Me quedé viéndola ahí. Había algo en esa imagen que me removió por completo. No sé si era la vulnerabilidad de verla tan pequeña en esa posición, o la forma mecánica en que repetía el movimiento, pero sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Cuando finalmente me armé de valor para acercarme y la toqué en el hombro, levantó la cabeza y me miró con esos ojos grandes y oscuros que tiene, pero sin reconocerme realmente. La ayudé a levantarse y la llevé a su cuarto. Al día siguiente, como siempre pasa con el sonambulismo, no recordaba absolutamente nada. Esto se repitió varias veces durante algunos meses. Siempre el mismo lugar, siempre la misma posición. Arrodillada en el pasillo, tocando el piso con una concentración que me resultaba perturbadora. Le consulté a la pediatra del hospital de niños y me explicó que el sonambulismo infantil era más común de lo que pensaba. Se les va a pasar, me dijo con esa tranquilidad profesional que tienen los médicos. Mantén la casa segura y trata de no despertarla bruscamente cuando la encuentres caminando. Efectivamente, cuando Sofía llegó a los 9 años, los episodios de sonambulismo se fueron espaciando hasta desaparecer por completo. Fue un alivio porque yo ya estaba agotada de levantarme todas las noches a hacer la guardia. Pero la tranquilidad me duró poco. Cuando Valentina tenía 6 años, comenzó exactamente con el mismo comportamiento. Al principio no le di mucha importancia, después de todo, había leído que el sonambulismo podía tener un componente hereditario. Si Sofía lo había tenido, era lógico que Valentina también pudiera desarrollarlo. Sin embargo, lo que me perturbó fue la precisión con la que repetía los mismos patrones de su hermana. No solo caminaba dormida por el departamento con esa misma forma de balancearse, sino que se dirigía exactamente al mismo punto del pasillo y adoptaba la misma posición, arrodillada, acariciando las baldosas con las manos. Esto me generó una sensación muy extraña porque Valentina era demasiado pequeña cuando Sofía tuvo sus episodios de sonambulismo. No había forma de que recordara o hubiera visto a su hermana haciendo eso. Además, nunca hablamos del tema delante de las chicas. Héctor y yo siempre fuimos cuidadosos de no asustar a las nenas con cosas que no podían entender. Entonces, ¿cómo era posible que Valentina reprodujera exactamente los mismos movimientos, en el mismo lugar? Una noche que la encontré ahí, arrodillada y acariciando el piso, me quedé más tiempo observándola antes de intervenir. Quería entender qué era lo que tanto la fascinaba de ese lugar en particular. Las baldosas eran iguales en todo el departamento, hidráulicas con un diseño de rombos en blanco y negro, típicas de los edificios de esa época. No había nada visualmente diferente en esa zona del pasillo. No había manchas, grietas o desniveles que pudieran explicar por qué ese punto específico capturaba la atención de mis hijas durante sus estados de trance. Como con Sofía, los episodios de Valentina también cesaron gradualmente cuando llegó a los 8 años. Para ese momento, yo ya había desarrollado mi propia teoría. Quizás había alguna corriente de aire particular en esa zona, o algún sonido imperceptible que venía desde los caños que pasan por la pared, algo que solo ellas podían percibir en su estado de sonambulismo. Los años pasaron, las chicas crecieron, y esos recuerdos se fueron difuminando hasta convertirse en anécdotas familiares que sacábamos a relucir de vez en cuando durante las cenas dominicales. ¿Te acordás cuando caminabas dormida?, le decía a Sofía, y ella se reía negando con la cabeza. Para mí te lo inventaste, ma, contestaba siempre. Valentina tampoco tenía ningún recuerdo de sus aventuras nocturnas. Para ellas,
Todo formaba parte de esas historias difusas de la infancia que los padres cuentan pero que los hijos no logran recordar. Hasta que llegó el momento de la remodelación. Habíamos juntado algunos ahorros y decidimos darle una renovada al departamento. Nada demasiado ambicioso. Cambiar los pisos, modernizar la cocina, pintar todo y quizás tirar la pared que separaba el living del comedor para tener un ambiente más integrado. Héctor contrató a Roberto, un albañil del barrio que había trabajado en varias casas de la zona y tenía buenas referencias. Don Roberto conoce estos edificios como la palma de su mano, me había asegurado mi vecina Estela. El primer día de trabajo, Roberto llegó temprano con su ayudante, un pibe joven llamado Kevin. Empezaron levantando las baldosas del pasillo para poner después el parquet flotante que habíamos elegido. Yo estaba en la cocina preparando mate cuando escuché que Roberto me llamaba con un tono extraño en la voz. Señora Mercedes, venga a ver esto. Me acerqué al pasillo y lo que vi me dejó sin palabras. Debajo de las baldosas, exactamente en el punto donde mis hijas se arrodillaban durante sus episodios de sonambulismo, había una especie de cavidad en el piso. No era muy grande, tal vez del tamaño de una tapa de frasco, pero era claramente artificial. Esto no es normal, me dijo Roberto mientras alumbraba el hueco con la linterna del celular. Parece que alguien hizo este agujerito a propósito y después lo tapó con cemento. Mire, acá se ve donde rellenaron. Efectivamente, alrededor de la cavidad se notaba un trabajo de relleno que había sido cubierto posteriormente con las baldosas. Era como si alguien hubiera escondido algo ahí y luego hubiera ocultado cualquier evidencia de la excavación. Roberto siguió sacando los restos de cemento con una espátula hasta que el hueco quedó completamente al descubierto. Adentro había algo envuelto en un trapo viejo y amarillento. ¿Lo saco?, me preguntó Roberto. Asentí con la cabeza, aunque sentía un nudo en el estómago. Con mucho cuidado, Roberto extrajo el bulto y lo puso sobre un diario que había extendido en el piso. Al desenvolver el trapo, encontramos una caja pequeña de metal, oxidada y abollada, del tipo que se usaba antiguamente para guardar cigarrillos o pastillas. Mis manos temblaban cuando abrí la tapa. Adentro había 3 cosas: una foto en blanco y negro muy deteriorada, un mechón de pelo rubio atado con una cinta celeste, y un papel doblado varias veces. La foto era de una nena de unos 5 o 6 años, vestida con un vestidito blanco y parada en lo que parecía ser el mismo pasillo de mi departamento, pero decorado de manera muy diferente. En el dorso, escrito con tinta desteñida, se leía: Elena, 1952. El papel contenía una carta escrita a mano con letra muy prolija, del tipo que enseñaban en las escuelas antiguas. El texto decía: para quien encuentre esto, mi hija Elena murió de fiebre el 15 de marzo de 1952. Tenía 5 años y era mi única alegría en este mundo. La enterré en el cementerio de la Chacarita, pero no pude soportar no tener nada de ella cerca. Por eso guardé este mechón de su pelo y su foto favorita en este lugar donde a ella le gustaba jugar. Siempre se sentaba aquí, en este rincón del pasillo, a jugar con sus muñecas de trapo. Espero que quien viva en esta casa después entienda que Elena solo quiere seguir jugando donde fue feliz. No le hagan daño a mi bebé. Carmen Vázquez, marzo de 1952. Me senté en el sillón porque sentí que las piernas no me sostenían más. Era imposible que fuera una coincidencia. El mismo lugar donde mis hijas se arrodillaban durante sus episodios de sonambulismo era exactamente donde esta madre había enterrado los recuerdos de su hija fallecida, 70 años atrás. Roberto y Kevin se habían quedado callados, mirando la carta por encima de mi hombro. Está jodida la cosa, murmuró Kevin, que hasta ese momento no había abierto la boca. ¿Qué hacemos con esto, señora?, me preguntó Roberto. Honestly, no sabía qué responder. Una parte de mí quería volver a tapar todo, fingir que nunca había pasado, y seguir con la remodelación como si nada. Pero otra parte de mí sentía que tenía una responsabilidad con esa mujer que había escrito la carta, y quizás también con mis propias hijas. Le pedí a Roberto que se tomara el resto del día libre y que volviera al siguiente. Necesitaba tiempo para procesar lo que acabamos de descubrir. Esa noche no pude dormir. Estaba acostada al lado de Héctor, quien roncaba plácidamente sin idea de lo que había pasado, repasando una y otra vez todos los episodios de sonambulismo de las chicas. Era posible que hubieran estado sintiendo de alguna manera la presencia de Elena. Porque se arrodillaban exactamente en ese lugar, como si supieran que ahí había algo especial.
Al día siguiente llamé a Sofía y a Valentina para contarles lo que habíamos encontrado. Sus reacciones fueron muy diferentes. Sofía, siempre la más analítica, trató de encontrar explicaciones racionales. Ma, debe ser una coincidencia. Los chicos sonámbulos suelen ir siempre al mismo lugar, es normal. Y lo de la caja, bueno, es raro, pero no significa que tenga que ver con nosotras. Valentina, en cambio, se quedó muy callada cuando le conté. Después de un largo silencio, me dijo, mamá, nunca te contesto porque pensé que te ibas a asustar, pero a veces, cuando era chica, soñaba con una nena que jugaba en el pasillo. La veía muy clara en mis sueños, tenía el pelo rubio y un vestido blanco. Siempre me pedía que jugara con ella. Se me puso la piel de gallina al escuchar eso. ¿Por qué nunca me lo contaste?, le pregunté. Porque vos siempre decís que los fantasmas no existen, y pensé que me ibas a decir que eran pesadillas. Esa tarde, Héctor y yo tuvimos una larga conversación sobre qué hacer con los objetos que habíamos encontrado. Él, siempre más pragmático que yo, opinaba que deberíamos entregarlos a algún museo o archivo histórico. Son cosas de valor histórico, me decía. Pueden ser importantes para entender cómo vivía la gente en esa época. Pero yo sentía que eso no era lo correcto. Carmen Vázquez había puesto esas cosas ahí por una razón muy específica, y no me parecía bien sacarlas de donde ella había querido que estuvieran. Finalmente, decidimos hacer algo que quizás suene extraño, pero que nos pareció lo más respetuoso. Volvimos a enterrar la caja en el mismo lugar, pero esta vez de manera más digna. Compramos una cajita nueva de madera lustrada, pusimos adentro los objetos de Elena junto con una carta nuestra explicando que habíamos cuidado bien su memoria, y le pedimos a Roberto que hiciera un pequeño nicho en el piso, pero esta vez más profundo y mejor sellado. Antes de cerrar definitivamente el lugar, hice algo que nunca pensé que haría en mi vida, le hablé a Elena. Me arrodillé en el mismo lugar donde mis hijas solían ponerse y le dije en voz baja, Elena, soy Mercedes. Vivo en tu casa ahora con mi familia. Mis hijas Sofía y Valentina te sintieron cuando eran chicas, y creo que vos las estabas cuidando. Gracias por eso. Ahora vamos a reformar el departamento, pero tu rinconcito va a seguir siendo tuyo. Te prometo que siempre vas a tener un lugar acá. Héctor me miraba como si me hubiera vuelto loca, pero no me importó. Había algo en todo eso que me pedía a gritos que hiciera las cosas bien. Roberto terminó de sellar el nicho y pusimos el parquet flotante encima. Externamente, no se notaba nada diferente, pero yo sabía que Elena seguía ahí. Lo más extraño de todo es que desde ese día, el departamento cambió su energía. No sé cómo explicarlo mejor, antes siempre había tenido una especie de melancolía, especialmente en las tardes cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban por el pasillo. Ahora se siente más liviano, más luminoso. Sofía y Valentina vinieron a ver el departamento renovado unas semanas después. Las dos comentaron lo mismo, qué lindo quedó todo, ma. Se siente muy diferente. Valentina se quedó parada un rato largo en el lugar donde solía arrodillarse de chica. Es raro, me dijo, pero siento como si algo hubiera cambiado acá. Como si antes faltara algo y ahora estuviera completo. No le conté que habíamos vuelto a enterrar las cosas de Elena en ese mismo lugar. Algunas cosas es mejor dejarlas en el misterio. Los meses que siguieron fueron tranquilos. El departamento renovado se llenó de luz y de vida nueva. Empecé a invitar más seguido a mis hermanas y amigas, cosa que antes no hacía mucho porque siempre sentía que el lugar tenía algo pesado. Pero hubo un episodio que me confirmó que habíamos hecho lo correcto. Una tarde estaba ordenando el placar del pasillo cuando se me cayó una caja de zapatos desde el estante más alto. Al impactar contra el piso, se abrió y se desparramaron todas las fotos familiares que guardaba ahí. Mientras las juntaba, me llamó la atención una foto que no recordaba haber visto antes. Era de Sofía y Valentina cuando eran muy pequeñas, jugando en el living del departamento sin renovar. Pero lo que me dejó helada no eran mis hijas, sino algo que se veía de fondo. En el pasillo, medio difuminada pero claramente visible, había la silueta de una tercera nena. Una nena de pelo rubio y vestido blanco que parecía estar jugando con ellas. Miré la foto una y otra vez, tratando de encontrar una explicación lógica. Podía ser un reflejo, una doble exposición, cualquier cosa. Pero en el fondo de mi corazón sabía que era Elena. Guardé la foto en un lugar especial y nunca se la mostré a nadie, ni siquiera a Héctor.
Era como un secreto entre Elena y yo, una confirmación de que durante todos esos años, mientras yo me preocupaba por el sonambulismo de mis hijas, ellas en realidad habían estado acompañadas por alguien que las quería y las protegía. Ahora, cuando paso por ese sector del pasillo, a veces siento una presencia muy suave, como de alguien que sonríe. Ya no me da miedo ni me inquieta. Al contrario, me tranquiliza saber que Elena sigue ahí, cuidando la casa donde fue feliz. Mis hijas ya son mujeres adultas. Sofía se recibió de psicóloga y está haciendo la residencia en el Hospital Borda. Valentina terminó su carrera y trabaja en una agencia de publicidad en Puerto Madero. Las dos vienen seguido a almorzar los domingos, y siempre comentan lo cómodo y acogedor que quedó el departamento después de la remodelación. Ninguna de las dos volvió a tener episodios de sonambulismo. Es como si hubieran cumplido su misión de acompañar a Elena durante su infancia, y ahora ya no fuera necesario. A veces, cuando estoy sola en el departamento preparando la cena, escucho risitas muy bajitas que vienen del pasillo. Son risas de nena, alegres y traviesas. La primera vez me asusté un poco, pero después entendí que era Elena jugando. Héctor nunca escucha nada, pero él siempre fue medio sordo para estas cosas. Vos escuchás moscas volar, me dice cuando le comento. Pero yo sé lo que siento. El año pasado, en marzo, decidí hacer algo especial. Era el aniversario número 70 de la muerte de Elena, según la fecha que había en la carta de su madre. Compré flores blancas, encendí una velita en el pasillo y le dediqué unos minutos de silencio. No sé si fue casualidad, pero esa noche tuve un sueño muy vívido. Soñé que Elena estaba en el pasillo, pero ya no era la nena de 5 años de la foto. Era una mujer joven, hermosa, con el mismo pelo rubio pero ya crecida. Me sonreía y me decía, gracias, Mercedes. Gracias por entender. Gracias por dejar que me quede. Cuando me desperté, tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría. Creo que todos tenemos derecho a un lugar en el mundo, incluso después de la muerte. Elena encontró su lugar en este departamento de San Telmo, y nosotros aprendimos a compartirlo con ella. No sé si esto que cuento es una historia de fantasmas, una casualidad extraordinaria, o simplemente la forma que tiene el corazón de una madre de no soltar nunca a su hija. Lo que sí sé es que desde que entendí la presencia de Elena y la acepté, mi vida se llenó de una paz que antes no tenía. Hay noches en que me quedo despierta escuchando los sonidos del edificio, los caños que se contraen con el frío, los pasos de los vecinos de arriba, el tráfico de la calle Defensa que nunca para. Y entre todos esos ruidos urbanos, a veces escucho algo más, el sonido suave de una nena que juega en el pasillo de su casa, feliz de saber que ya no está sola. Valentina me dijo hace poco algo que me quedó grabado. Ma, ¿sabes qué es lo que más me gusta del departamento ahora? Que se siente habitado. Antes era como si faltara alguien, como si la casa estuviera esperando a que llegara una persona más. Y tiene razón. Ahora somos 4. Héctor, yo, la memoria de mis hijas que crecieron acá, y Elena. Una familia extendida en el tiempo, unida por el amor a este lugar que todos llamamos hogar. Cuando me preguntan si creo en fantasmas, siempre contesto lo mismo, creo en el amor. Y el amor de una madre por su hija es la fuerza más poderosa del universo, capaz de trascender la muerte y encontrar maneras de seguir cuidando, protegiendo y acompañando. Elena no es un fantasma. Es una presencia de amor que elegimos abrazar en lugar de temer. Y esa decisión transformó nuestras vidas de una manera que nunca podríamos haber imaginado. Cada tanto, cuando estoy cocinando en la cocina, siento como si alguien me observara desde el pasillo. Me doy vuelta y no veo nada, pero sonrío igual. Hola, Elena, le digo en voz baja. ¿Todo bien por ahí? Y juro que a veces, si presto mucha atención, puedo escuchar una vocecita que me contesta, sí, Mercedes. ¿Todo bien? Gracias por cuidarme. Esas son las conversaciones más hermosas que tengo en mi día. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos decidido mudarnos después de encontrar la caja de Elena. Probablemente habríamos perdido la oportunidad de vivir una de las experiencias más transformadoras de nuestras vidas. Porque eso es lo que fue todo esto, transformador. No solo cambió la forma en que veo la muerte y lo que viene después, sino que también me enseñó que el amor verdadero no conoce límites de tiempo ni espacio. El departamento de San Telmo se convirtió en algo más que nuestro hogar, se transformó en un lugar donde el pasado y el presente conviven en armonía,
donde una familia del siglo XXI comparte su espacio con el recuerdo amoroso de una nena de los años 50. Héctor, que al principio era el más escéptico de todos, ahora es quien más disfruta de la presencia de Elena. A veces lo encuentro hablándole mientras lee el diario en el living, contándole las noticias del día como si fuera su nieta. Oiga, no, Boca, le dice, seguro que tu papá era hincha de Boca. No, Elena. Y juro que puedo escuchar risitas que vienen del pasillo. Sofía y Valentina han crecido llevando esta experiencia como algo natural en sus vidas. Cuando traen novios o amigas a casa, a veces comentan casualmente, y acá vive Elena también. Es una nena que murió hace como 70 años, pero no se preocupen, es súper buena onda. La reacción de la gente es siempre divertida. Algunos se van corriendo, otros se quedan fascinados preguntando detalles, y unos pocos, los más sensibles, logran percibir la presencia de Elena y comentan lo tranquilo y amoroso que se siente el departamento. El año pasado, Valentina trajo a su novio Tomás por primera vez. Es un muchacho de Villa Crespo, medio incrédulo de estas cosas, que estudia ingeniería en la UTN. Cuando Valentina le contó sobre Elena, él se rió y dijo que eran todas pavadas. Pero esa noche, mientras estábamos cenando en la mesa del comedor, Tomás se quedó helado de repente. ¿Escucharon eso?, nos preguntó. Todos nos quedamos en silencio y efectivamente, se escuchaban pasitos muy suaves por el pasillo, como de una nena descalza caminando despacio. Es Elena, le dijo Valentina con naturalidad. Debe estar curiosa por conocerte. Tomás se puso pálido, pero no se fue. Al contrario, después de la cena pidió que le contáramos toda la historia. Cuando terminamos, se quedó pensativo un rato largo y finalmente dijo: es increíble, pero hay algo en este lugar que te hace sentir que realmente no estás solo. Como si hubiera más amor del que corresponde para la cantidad de gente que vive acá. Desde entonces, Tomás también le habla a Elena cuando viene. Es más, creo que ella lo quiere mucho porque siempre que él está acá, las flores del jarrón del pasillo duran más tiempo frescas. Los vecinos del edificio también han notado cambios. Doña Marta, que vive en el departamento de al lado, me comentó hace poco que desde que hicimos la remodelación, todo el segundo piso se siente diferente. Es como si hubiera más luz, me dijo mientras tomábamos mate en el patio interno. Y fíjate que antes este edificio tenía una energía media pesada, pero ahora da gusto estar acá. Le conté sobre Elena y, lejos de asustarse, se emocionó mucho. ¡Ay, qué hermosa historia! Seguro que esa nena está bendiciendo todo el edificio. Y creo que tiene razón. Desde que Elena está, oficialmente, con nosotros, han pasado cosas lindas en el edificio, se solucionó un problema de humedad que teníamos hace años, los inquilinos nuevos que llegaron son todos buena gente, y hasta el portero, que antes era medio malhumorado, ahora siempre está sonriente. Una tarde estaba regando las plantas del balcón cuando vi a doña Marta hablando sola en el patio. Me asomé y la escuché que decía: Elena, mi nieta viene mañana de visita. A ver si le das un poquito de esa tranquilidad que tenés vos, que la pobre anda muy nerviosa con los exámenes. Al día siguiente, me crucé con la nieta de doña Marta en la entrada y me comentó lo relajada que se había sentido durante la visita. Es raro, me dijo, pero en la casa de mi abuela siempre duermo bárbaro. Es como si hubiera una energía muy protectora. Estos pequeños milagros cotidianos me confirman que Elena no solo se quedó con nosotros. Eligió cuidar a toda la comunidad que vive en el lugar donde una vez fue su hogar. A veces pienso en Carmen Vázquez, la madre de Elena, y me pregunto si ya sabía que su acto de amor iba a trascender tanto en el tiempo. Cuando enterró esos objetos en 1952, probablemente solo quería mantener a su hija cerca. Nunca pudo imaginar que 70 años después, una familia completa iba a adoptar a Elena como parte de sus vidas. El mes pasado decidí hacer algo especial. Fui al cementerio de la Chacarita con un ramo de margaritas blancas a buscar la tumba de Elena. Después de preguntar en la administración y revisar los registros, logré encontrarla. Era una tumba muy sencilla, con una lápida de mármol gris que decía: Elena Vázquez, 1947 a 1952. Su madre que la ama para siempre. Al lado había otra tumba con el nombre de Carmen Vázquez, fallecida en 1987. Me quedé ahí un rato largo, hablándole a Carmen. Le conté sobre nuestra familia, sobre cómo habíamos encontrado su carta, y sobre la forma hermosa en que Elena se había integrado a nuestras vidas.
Carmen, le dije, quiero que sepas que Elena no está sola. Tiene una familia que la quiere mucho. Tus deseos se cumplieron, ella siguió jugando donde fue feliz, y ahora tiene hermanas grandes que la cuidan y padres adoptivos que la incluyen en todo. Mientras hablaba, sentí una presencia muy fuerte, como si Carmen estuviera ahí escuchándome. De repente, una mariposa blanca se posó en la lápida de Elena y se quedó ahí durante varios minutos, sin moverse, como si estuviera confirmando que el mensaje había sido recibido. Esa noche, cuando llegué al departamento, encontré algo que me emocionó hasta las lágrimas. En el pasillo había aparecido una pequeña margarita blanca, idéntica a las que había llevado al cementerio. Estaba apoyada contra la pared, exactamente en el lugar donde habíamos vuelto a enterrar la caja de Elena. Héctor me juró que él no la había puesto ahí, y las chicas estaban en sus respectivas casas. Solo podía ser una señal de Elena, agradeciéndome por haber visitado a su mamá. Guardé esa margarita prensada entre las páginas de un libro, y cada vez que la veo, recuerdo que el amor verdadero no muere nunca, solo se transforma y encuentra nuevas maneras de manifestarse. Ahora, cuando la gente me pregunta si creo en fantasmas, les respondo que creo en algo mucho más poderoso. Creo en la eternidad del amor maternal. Y Elena es la prueba viviente de que ese amor puede crear puentes entre mundos, generaciones y familias. Nuestro departamento en San Telmo es muchas cosas. Es nuestro hogar, es un pedacito de historia porteña, es un lugar de encuentro para nuestra familia. Pero sobre todo, es un testimonio de que la muerte no es el final de la historia, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Elena nos enseñó que compartir nuestro espacio con quienes vinieron antes que nosotros no es una carga, sino una bendición. Nos mostró que una casa no se hace solo con ladrillos y cemento, sino con amor, respeto y la voluntad de mantener viva la memoria de quienes la habitaron antes. Y mientras escribo estas líneas, sentada en el comedor con una taza de té con leche, puedo escuchar suavemente el sonido de una nena que juega en el pasillo. No me asusta ni me inquieta. Al contrario, me tranquiliza saber que Elena está ahí, cuidando nuestra casa, protegiéndonos con el mismo amor incondicional que una vez recibió de Carmen. Porque eso es lo que somos ahora, una familia extendida en el tiempo, unida por el hilo invisible del amor que trasciende la vida y la muerte. Y en este departamento de San Telmo, donde el pasado y el presente danzan juntos cada día, aprendimos que los fantasmas no existen. Solo existe el amor que se niega a despedirse.